Bienvenidos a todos, estamos de nuevo aquí en los seminarios internacionales de fronteras de ciencia de materiales y hoy vamos a aproximarnos a la vida. Los materiales y la vida van unidos porque la propia vida es materia y para ver cómo esta materia creada por el hombre sirve para reparar al hombre, entre otras cosas, tenemos hoy con nosotros a Ana Conde del Campo, que viene del Departamento de Ingeniería de Superficies, Corrosión y Durabilidad, del Grupo de Corrosión y Protección de Materiales Metálicos, COPROMAT, del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM, como es conocido habitualmente, que es parte del CSIC y que está radicado aquí en la ciudad universitaria de Madrid, en España. Ana es doctora por la Universidad Complutense con la tesis titulada Estudio electroquímico del proceso de corrosión de las aleaciones aluminio-litio de interés aeroespacial, que leyó en 1996. A continuación, pues como una gran parte de los postdoctorados españoles, pues realizó una estancia, en este caso de 2 años, en el University College of London. Y desde 2002 es científica titular del CSIC. Hay que reconocer la valía de esto, porque aunque parezca que es una carrera profesional habitual en España, no es así, es decir, conseguir una plaza en un centro de investigación es cada vez más difícil y lleva mucho tiempo, y desde 2009 es investigadora científica del CSIC y responsable del grupo COPROMAT. Sus líneas de investigación y trabajo pues, se centran en el estudio de procesos de corrosión y corrosión asistida mecánicamente, en el desarrollo de nuevos métodos de protección frente a la corrosión y en la funcionalización superficial para mejora de propiedades en superficies y aumento del valor añadido. Hoy, como podéis ver en el título, nos va a hablar sobre la funcionalización superficial de aleaciones de titanio. Yo no os robo más tiempo, os dejo con esta charla, que es muy interesante, y como veis en el título que he añadido a continuación, esta funcionalización va para aplicaciones biomédicas. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí, es un placer tenerte con nosotros y, como siempre digo, el tiempo es tuyo. Vale. Pues nada, muchas gracias por esta invitación y por darme la oportunidad de mostraros un poco el trabajo que hacemos dentro del grupo de COPROMAT en el CENIM, relacionado precisamente con la aplicación, con conseguir mejorar el comportamiento de las aleaciones de titanio para hacerlas más susceptibles de ser adaptadas a las aplicaciones biomédicas. Bueno, como seguramente muchos de vosotros conocéis, el titanio es un material que tiene una gran variedad de aplicaciones, tanto desde el punto de vista arquitectónico, en la industria aeroespacial, precisamente porque permite ser aleado con una gran variedad de elementos, lo que abre un espectro muy grande en sus propiedades, ¿no? Las principales propiedades la principal propiedad o característica del titanio es que tiene una excelente propiedades mecánicas en relación con su baja densidad, lo que le proporciona una excelente relación densidad y resistencia. Esto ha hecho que, por ejemplo, las aleaciones de titanio dentro del sector aeronáutico sean una auténtica alternativa, por ejemplo, a las aleaciones de aluminio de alta resistencia que se emplean en lugar de las 70-75, 70-50, 70-75. Así, aplicaciones típicas que eran de estas aleaciones de aluminio, hoy en día ya se fabrican en aleaciones de titanio tipo titanio 6, aluminio 4 vanadio. Es precisamente gracias a esta buena relación entre la densidad y la resistencia mecánica que proporciona estas aleaciones. Otra característica del titanio es la excelente resistencia a la corrosión, debido a la capa de óxido nativa que se forma sobre su superficie. Esta propiedad, junto con la anterior, junto con las excelentes propiedades mecánicas, ha hecho también que el titanio no sea no solo una alternativa para las aleaciones de aluminio de alta resistencia, sino incluso a los aceros de ultra alta resistencia, como es el caso de la fabricación en los trenes de aterrizaje, que normalmente se fabrican de aleaciones tipo 43-40, que tienen una elevada resistencia mecánica, pero como contrapartida tienen el inconveniente de que presentan una elevada fragilización por hidrógeno. Eso obliga a que normalmente tengamos que aplicar nuevos sistemas de protección frente a la corrosión, ya sean cadmiados, cromatados o procedimientos de pintura, precisamente para inhibir este problema. Hoy en día ya en el Boeing 747 hay algunas secciones de este tren de aterrizaje, como es la sección horizontal, en la que ya se fabrican de aleaciones de titanio, concretamente titanio 10 vanadio
2 hierro y 3 aluminio, precisamente para mejorar esta característica. Y otra aplicación típica en el 340 es la construcción del pilón, que es esta pieza que sujeta el motor al ala de la estructura aeronáutica. También son aleaciones que son fáciles de tratar térmicamente y de mecanizar, lo cual abre una amplia variedad de posibilidades en sus propiedades y porque permite conjugar diferentes microestructuras con sus propiedades mecánicas, y es muy versátil en los procesos de fabricación de las piezas. Una de las tecnologías de fabricación que más interés ha despertado de cara al aluminio es lo que se denomina el additive manufacturing, bien sea por la fabricación directa por láser o por electron beam. Este procedimiento de fabricación lo que permite es fabricar piezas de geometrías muy complejas que si se fabricaran de manera por mecanizado se perdería una gran cantidad de material. Es un proceso de fabricación que es ideal para, como digo, piezas complejas y en tiradas cortas, ¿no? Por eso, por ejemplo, es un candidato idóneo cuando pensamos en la fabricación de implantes, de implantes y de prótesis que tienen que ser adecuadas a la configuración de cada individuo, de cada paciente. Pero quizás la propiedad del titanio que más nos interesa de cara a aplicaciones biomédicas es precisamente su biocompatibilidad. Esta capa de óxido que recubre la superficie de las relaciones de titanio no solo le confiere esa buena resistencia a la corrosión, sino además en gran medida es responsable de la biocompatibilidad. La biocompatibilidad no es más que una propiedad que tienen los materiales de ser inertes cuando se ponen en contacto con un medio biológico. Es decir, no les genera ninguna reacción adversa. Por eso, el titanio es uno de los candidatos que se emplea hoy en día como biomaterial. El biomaterial, lo que se conoce como un biomaterial, no es más que un material que se pone en contacto con un medio biológico, bien sea para aplicaciones médicas o en aplicaciones de farmacología. El concepto de biomaterial ha cambiado mucho desde los años 50. En principio se buscaba que este material fuera simplemente inerte, que fuera biocompatible, con la idea de sustituir el tejido que estaba dañado. En los años 80 este concepto varía un poco más. Ya no solo se demanda que se sustituya al tejido dañado, sino además se le exige que contribuya a la reparación del mismo. Y el concepto que se maneja hoy en día en el desarrollo de los biomateriales, lo que supone la tercera generación de los biomateriales, es que además contribuyen a la regeneración. Es decir, se piensa más en materiales que sean absorbibles, de manera que se acompasa el proceso de generación del tejido con el proceso de degradación del material, para llegar a un momento en el que ya ese material implantado desaparezca, porque ha dado lugar a la completa recuperación por parte del cuerpo humano. Si bien en esta tercera generación de biomateriales las biocerámicas son quizás los materiales candidatos en los que más se piensa precisamente en esta posibilidad, los que hoy clínicamente se emplean en la mayoría de las sustituciones de estructuras óseas son los materiales metálicos, ¿no? Aleaciones del tipo 316L, que es un acero inoxidable, cobalto cromo molibdeno, y el titanio. Algunas de las aplicaciones del titanio en este campo son, por ejemplo, las reparaciones en las placas craneales o incluso esa especie de mallas que se fabrican por additive manufacturing para contribuir a la regeneración de las cuencas orbitales. La idea de esa fabricación es de fomentar ya no solo un material másico, sino una elevada porosidad que permita que los tejidos y las células invadan esa estructura metálica de manera que pueda ser conquistada y permita el flujo de todos los metabolitos necesarios para la recuperación ósea de esa zona. Otra de las características aplicaciones del titanio son las reparaciones maxilofaciales en pacientes que han desarrollado infecciones tumorales, por supuesto los implantes dentales que todos conocemos hoy en día, y también, por supuesto, las reparaciones de fracturas óseas con una amplia variedad de implantes intramedulares. Pero quizás las aplicaciones comunes se realizan hoy en día con titanio y sus aleaciones, debido un poco en parte al envejecimiento de la población, son los implantes osteoarticulares, implantes de rodilla y de cadera. Como he comentado, la demanda de hoy en día hacia las propiedades de los biomateriales no es solo que sustituyan, sino que también
digamos, contribuyen a la reparación. Es decir, se realice una unión íntima entre lo que es el implante con el tejido óseo que vaya creciendo. Es decir, se le demanda de una cierta propiedad de bioactividad. Para ello, todos estos materiales metálicos suelen ser tratados superficialmente por diferentes métodos de modificación superficial para promover o bien cambios de composición o morfologías superficiales que promuevan esa adherencia celular. Hay muchas metodologías para conseguir este tipo de activación superficial, que pueden ser desde métodos mecánicos, como la consecución de una determinada rugosidad superficial o la texturización por láser. Otros métodos lo que buscan es cambiar la composición, como la tecnología Sol-Gel o el Plasma Spray, que lo que promueven es la deposición de capas de hidroxiapatita que fomentan esta integración y esta fijación del hueso. Y una de las técnicas que he resaltado aquí es la técnica de electrooxidación, que se viene llamando ahora, pero que tradicionalmente es la conocida como el anodizado, ¿no? Que es la que nosotros hemos utilizado, como os contaré más adelante, para promover ciertas funcionalizaciones en las aleaciones de titanio. La razón por la que se tiene que bioactivar esta superficie es porque se ha visto que la capacidad de un material de integrarse dentro de una estructura ósea depende no solo de su resistencia a la corrosión, de sus propiedades mecánicas, sino también del tipo de respuesta que genera frente a un medio biológico. Y en este sentido hay muchos trabajos, muchos resultados, tanto in vitro como in vivo, que señalan que variaciones de la rugosidad superficial, de la energía superficial y de la mojabilidad son determinantes a la hora de promover la adherencia de los osteoblastos, su proliferación y su diferenciación sobre las superficies metálicas. De tal manera, aunque existen evidencias de que esto es así, de que esto contribuye a la mejor fijación del implante en el cuerpo humano, todavía no hay definida, digamos, una microestructura idónea, una morfología en la escala micrométrica idónea que permita definirse como la ideal. La razón de que esto es así es debido a que esta interacción entre la superficie del implante, del biomaterial, y el medio fisiológico es algo más compleja y empieza más en la nanoescala que en la microescala. La razón de ello es que las primeras fases de la interacción de la superficie del biomaterial con el medio biológico empiezan por una absorción de las proteínas. Es esta absorción del proceso de proteínas quien va a marcar en realidad el camino a las células para que se adhieran sobre su superficie y poder continuar con su proceso de desarrollo. De tal manera que ya desde hace unos años precisamente se está estudiando cuáles son las condiciones de la arquitectura en la nanoescala ideales para promover una absorción ordenada de estas proteínas sobre la superficie que permita asegurar la adherencia de los osteoblastos sobre la superficie. En general, esta etapa es la determinante porque los enlaces que se forman entre estas proteínas, que son moléculas muy complejas que contienen más de 100 elementos en su composición, es muy fuerte, de tal manera que es un proceso irreversible. Si la absorción no se produce de la manera correcta, estamos condicionando en definitiva la viabilidad y el éxito del implante que estamos incorporando en el organismo. Precisamente con idea de modificar lo que es la composición y la nanoestructura de la superficie de los biomateriales, nosotros hemos empleado una técnica que es el anodizado. El proceso de anodizado no es más que el engrosamiento de la capa de óxido nativa que existe sobre la superficie del titanio, simplemente por inmersión de este material en un electrolito adecuado, haciéndole pasar una corriente, ¿no? Tradicionalmente, es una metodología convencional, se inventó en los años 1920 para las secciones de aluminio y bueno, todos conocéis cuál es el resultado de crecer una capa de óxido nativa sobre el aluminio, le proporciona una excelente resistencia a la corrosión. Pero no solo el aluminio es capaz de ser anodizado, sino que otras aleaciones, otros materiales también lo son, como el titanio y el magnesio. El proceso de crecimiento de esta capa no es más que un proceso controlado por un mecanismo de migración iónica cooperativa. Es decir, cuando tenemos un material que se puede anodizar, como por ser el aluminio, el titanio o el magnesio, lo inmerso en un electrolito adecuado, lo que estamos haciendo es, aplicando un campo eléctrico, estamos promoviendo la salida de los cationes metálicos, los cuales, al alcanzar la intercarga con el
electrolitos reaccionan y provocan una generación, un crecimiento de la capa de óxido, pero también aquellos aniones que están presentes en el medio son atraídos hacia la intercara metal con la capa de óxido y también ayudan al crecimiento de la capa de óxido. Hay una relación de crecimiento de la capa de 40-60, que es digamos, la cinética de crecimiento de estas capas de óxido. Una de las características principales que tiene este proceso de anodizado es que podemos controlar la morfología de las capas que estamos creciendo. Podemos crecer capas barrera, que no son nada más que capas densas, y esto ocurre en aquellos medios en los que la solubilidad del óxido que estamos creciendo es baja. Por el contrario, si aumentamos la solubilidad del óxido incorporando ciertos elementos a la disolución, podemos crecer capas porosas, como las que veis en la imagen. Al contrario de lo que ocurre en las aleaciones de aluminio, en el que el crecimiento de estas capas porosas se consigue exclusivamente con la acción de un medio ácido o un medio alcalino, en el caso de las aleaciones de titanio es necesario, además de tener ese medio alcalino o ácido, una determinada concentración de iones fluoruro y iones cloruro. La ventaja, o una de las grandes características que tiene el proceso de anodizado, es que podemos generar capas de óxido que se crecen con espesores diseñados a la medida y que además su composición es determinada por la composición del baño y la propia composición de la aleación, de tal manera que controlando las condiciones de anodizado, la temperatura del baño, la composición del baño, el voltaje o la corriente aplicada y el tiempo, podemos crecer capas de óxido diseñadas a la medida. Las principales características que tienen estas capas de óxido, estas capas anódicas de TiO2, es que, bueno, pues como tienen una naturaleza semiconductora, tienen muy buena estabilidad química y proporcionan una excelente resistencia a la corrosión. Esta característica es aplicada ya en el campo de los biomateriales para mejorar la resistencia a la corrosión de los implantes dentales comerciales. ¿Por qué? Pensad que los implantes de titanio, los implantes comerciales, desarrollan su actividad en la cavidad bucal, ¿no? La cavidad bucal pues tiene la saliva, cuyo pH varía dependiendo de la fase de la digestión en la que estemos, y además los dentríficos que utilizamos para combatir la placa bacteriana contienen fluoruros, que es un agente muy agresivo para el titanio, porque puede desarrollar su ataque por picaduras. Precisamente la casa Nobel Biochem en Suecia proporciona a los implantes dentales que ellos comercializan este tratamiento de anodizado adicional para proporcionar una resistencia a la corrosión adicional. También una característica de las capas de óxido de titanio, las capas de TiO2, es que van variando de color en función del espesor, debido a que van adquiriendo un color por interferencia, un coloreado por interferencia. Ello permite generar una amplia paleta de colores que simplemente, pues, variando las concentraciones del fluoroborato de amonio en la solución, variando las concentraciones, variando los voltajes para una concentración fija, variando el tiempo o variando el pH de la composición. Esta característica, que en principio se puede pensar que puede tener aplicaciones exclusivamente estéticas, es muy interesante también en el campo de la biomedicina, porque permite utilizar este cambio controlado de coloración para distinguir el tipo de implantes intramelulares, ya sea femoral, deltrocánter, humeral, etc., ¿no? Y no solo eso, sino que además, dependiendo dentro del mismo tipo de implantes intramedulares, Smith and Nephew utiliza este código de colores para distinguir si el implante pertenece a la extremidad derecha o izquierda, ¿no? Pero son dos de las propiedades, la capacidad de formar capas porosas nanoestructuradas y la variación de la composición, las dos características que nosotros hemos empleado para desarrollar nuevas funcionalidades en las aleaciones de titanio de interés biomédico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los implantes osteoarticulares, entre un 20 y un 30%, están sujetos a sufrir recambios en pacientes debido al desarrollo de infecciones profundas. Y entre un 2 y un 3% de esas infecciones ocurren en el mismo momento de la cirugía. Estas infecciones son el resultado de la interacción de bacterias con la superficie del biomaterial.
hasta el momento los grados de asepsia o la práctica quirúrgica ya no permite mejorar este tipo de situaciones y, por supuesto, no podemos atacar por la bacteria. Luego, la única manera que tenemos posible de poder combatir este problema, que irá en aumento debido a que se prevé un aumento del número de intervenciones y, por tanto, el riesgo de generación de este tipo de infecciones clínicas aumentará, es precisamente actuar sobre la superficie del biomaterial. Este es el objetivo que nosotros nos propusimos, es combatir este riesgo de infección en el momento de la cirugía, simplemente promoviendo superficies resistentes a la colonización bacteriana. La colonización bacteriana, como he dicho, surge, la causa principal es la interacción que hay entre estas bacterias y la superficie del biomaterial. Gristina definió esta especie de causa inicial de las infecciones como la carrera por la superficie, ¿no? De tal manera que la viabilidad del implante depende muy fuertemente de quién gane esa carrera por la superficie. Si por un lado esa carrera es ganada por los tejidos y las células que son los responsables de la integración del implante, entonces el implante tendrá un porcentaje muy elevado de éxito, porque aquellas bacterias que no están adheridas sobre las superficies son más vulnerables al sistema inmunológico del paciente y son capaces de ser combatidas con los antibióticos que se le incorporan. Por el contrario, si la carrera es ganada por la bacteria, si son las bacterias las que colonizan primero en la superficie, la probabilidad de desarrollar una infección es muy elevada, una infección que además es muy difícil de tratar. El procedimiento de contaminación o de esa superficie es el siguiente. Si una bacteria coloniza primero la superficie, a continuación empieza a crecer y empieza a generar sobre la superficie una estructura compleja que se llama biopelícula o biofilm. Esta biopelícula no es más que una matriz extracelular que es la encargada de acumular todos los nutrientes y generar las condiciones para que esa bacteria se desarrolle en condiciones idóneas. Pero también se relaciona con el aumento de su capacidad resistiva ante los antibióticos, porque esta matriz de polisacárido es una barrera muy efectiva a la difusión de los antibióticos, de manera que no es capaz de penetrar hasta las capas profundas y aunque un cierto porcentaje de bacterias sí sea afectado por el antibiótico, siempre continúan habiendo bacterias vivas capaces de generar ese nuevo biofilm. Además, la presencia de este biofilm está también relacionada con la capacidad de contagio de estas bacterias, porque no deja de ser un fluido más o menos viscoso, de manera que ante ciertos movimientos mecánicos se desprende y contribuye a dispersar estas bacterias hacia nuevas superficies, colonizando y promoviendo aún más esta infección. El procedimiento que nosotros hemos hecho para conseguir esta propiedad antibacteriana es, utilizando el procedimiento de anodizado, incorporar ciertos iones, como el flúor, que tienen propiedades antisépticas. El mecanismo de crecimiento de la capa de óxido, como ya comentaba, es un procedimiento de migración cooperativa, es decir, cualquier anión presente en el baño es atraído por el campo eléctrico hacia la superficie del metal, contribuyendo a la formación de la capa de óxido, de manera de cómo sea la velocidad de migración de esos aniones respecto del oxígeno, tendremos una distribución de este elemento en la capa anódica, en la capa de óxido de TiO2, generando así capas de TiO2 dopadas con ciertos elementos de propiedades antisépticas. Esta es la aleación sobre la que hemos trabajado, es la aleación titanio 6 aluminio 4 vanadio, que tiene una estructura alfa-beta, como la que se ve en la imagen, donde la matriz alfa está enriquecida en aluminio y es deficiente en vanadio, mientras que la fase beta, que son estas zonas blancas, está enriquecida en vanadio y es algo más deficiente en aluminio. El tratamiento de anodizado lo realizamos en condiciones de potencial constante y en una mezcla de ácido sulfúrico y ácido fluorídrico durante periodos cortos y largos. Bueno, las condiciones al final que nosotros seleccionamos, por las razones que comentaré a continuación, son las que veis aquí, 5 minutos y 60 minutos. Con estos tiempos ya somos capaces de crecer capas de TiO2 sobre la superficie de un espesor apreciable. Utilizamos también este proceso anodizado para generar capas anódicas que no contuvieran flúor como muestra de referencia para ver la eficacia de nuestro tratamiento. Lo que conseguimos es generar capas como las que veis aquí. Con 5 minutos desarrollamos sobre la superficie estructuras nanoporosas
mientras que tiempos largos contribuyen a la formación de capas nanotubulares. Que en mayor detalle veis aquí la formación de los nanotubos con una separación entre ellos, ¿no? Los contenidos de flúor que somos capaces de almacenar, dependiendo de las condiciones de anodizado, van desde el 6 al 13% atómico. La morfología en corte transversal de estas muestras, veis que aquí tenemos sobre la matriz alfa la generada la capa porosa, y en corte transversal, en esta imagen de TEM, ves que podéis apreciar que esta capa que hemos crecido tiene una capa más densa en contacto con la superficie de la aleación y una capa porosa más externa. El espesor de la capa densa es de unos 45 nanómetros y el de la capa porosa de unos 55. En general, en estas condiciones, los espesores promedios que alcanzamos de estas capas nanoporosas oscilan entre los 120 y 150 nanómetros. Y el diámetro de los nanoporos que generamos en estas condiciones es de 20 nanómetros. Por el contrario, en el caso de las estructuras nanotubulares, las superficies nanoestructuradas con forma de nanotubos, tenemos capas que tienen un espesor de unos 300 nanómetros. Aquí veis en esta imagen de TEM perfectamente la estructura cilíndrica de estos nanotubos, con una capa barrera algo inferior de unos 25 nanómetros, ¿no? Y el diámetro de los nanotubos que conseguimos con estas condiciones es de 100 nanómetros. Claro, una vez conseguida generar esta nanoestructura incorporando en estas capas de TiO2 dopadas con flúor estos contenidos, teníamos que comprobar evidentemente si tenía cierta eficacia antibacteriana. Para ello hicimos estos estudios en colaboración con el Departamento de Microbiología Clínica de la Fundación Jiménez Díaz, quienes estudiaron dos familias de bacterias, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis, que son los responsables de la mayoría de las artroplastias de rodilla y de cadera, ¿no? Si bien el Staphylococcus aureus es una familia de bacterias que ha estado siempre relacionada con las infecciones en los biomateriales, el Staphylococcus epidermidis es un tipo de bacteria comensal que habita en la piel humana y que solo recientemente ha emergido como un agente patogénico en biomateriales. Aquí, en esta gráfica, lo que veis es el porcentaje de la superficie cubierta con bacterias. En el caso de las dos muestras que han sido anodizadas, en las que hemos desarrollado una estructura nanoporosa y nanotubular y que contienen flúor en su composición, promueven una reducción de la adherencia bacteriana de casi el 50% en comparación con una muestra que ha sido anodizada pero que no contiene flúor en su composición, ¿no? Quizás esta imagen de microscopía confocal sea más gráfica de lo que conseguimos de la reducción de adherencia bacteriana sobre estas dos superficies nanoporosa y nanotubular, ¿no? Pero claro, llegado a este punto, nos cabía hacernos una pregunta. ¿Realmente nosotros hemos conseguido esta reducción de la adherencia bacteriana debido a que hemos incorporado el flúor o es debido a la nanoestructura generada, ¿no? Como hasta el momento es generar capas anódicas en medios que contienen fluoruros supone generar una capa porosa, lo que tuvimos que hacer es modificar las condiciones de anodizado para generar una capa densa que contuviera flúor. Para ello, lo que hicimos fue simplemente modificar el baño utilizando un compuesto que aportara ese flúor, pero sin que tuviera una velocidad de disolución de la capa de óxido muy elevada, de manera que conseguimos desarrollar lo que llamamos una capa barrera con flúor, con espesores similares a las capas que habíamos estado evaluando antes y con un porcentaje de flúor del 12%. En este caso, lo que veíamos de nuevo en el estudio bacteriano es que las capas anódicas que contienen flúor provocan un notable descenso de la adherencia bacteriana, no solo en las bacterias de colección que habíamos estudiado en primera instancia, sino bacterias clínicas. Estas son bacterias que han sido extraídas de pacientes que han desarrollado infección y que por tanto tienen toda su carga genética intacta, es decir, su capacidad de generación de infecciones no está modificada como ocurre con las bacterias de colección. Como veis, la reducción es muy importante, ya que es muy importante respecto a las muestras que no han sido modificadas, y también esta reducción se mantiene en todas las capas anódicas generadas, tanto con nanoestructura o sin nanoestructura, lo que nos permitía
concluir que el flúor realmente es el elemento responsable de estas propiedades antibacterianas, ¿no? Bueno, este trabajo pues, fue lo que nos animó a patentar el desarrollo y que, bueno, que esperamos poder ponerlo en explotación en algún momento, ¿no? Una vez determinada que efectivamente la modificación superficial que habíamos realizado sobre el aluminio dotaba a estas de una propiedad antibacteriana, lo que había que ver es si realmente tenía algún tipo de influencia también sobre esa capacidad de las bacterias que una vez que se han adherido de generar una biopelícula o un biofilm, ¿no? Que en definitiva es quien va a determinar a largo plazo si esa infección va a ser difícil de tratar o no y en definitiva quien va a poner en entredicho la viabilidad del implante. Estos estudios fueron realizados por parte de los investigadores del Departamento de Microbiología Clínica de la Fundación Jiménez Díaz, pero se realizaron en el Centro de Estudios de Biofilm en la Universidad de Montana. Ellos eligieron, aparte de las familias del Staphylococcus aureus y el epidermis, otros dos tipos de familias que son muy comunes también en otro tipo de infecciones de biomateriales, como es la Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa. Los resultados de estos estudios lo que determinaron es que solo para el Staphylococcus epidermidis y la Escherichia coli hay una reducción, una ligera reducción de la acumulación de biopelículas sobre las superficies de los implantes, ¿no? En el caso del aureus y del P. aeruginosa no hay una reducción efectiva de la acumulación de biofilm. Por tanto, aunque hemos mejorado, disminuido la capacidad de las bacterias de ser adheridas sobre su superficie, no hemos afectado su posibilidad de generar esta biopelícula. Otra cosa que nos faltaba por determinar es si ese flúor que hemos incorporado en la superficie del titanio, en la capa de TiO2, cómo afectaba a su respuesta biológica desde el punto de vista de la generación del hueso, ¿no? El proceso de generación de hueso supone el que se adhieran sobre la superficie los osteoblastos, que se proliferen, que se diferencien, que sean capaces de generar proteínas en la matriz extracelular y que luego mineralicen el hueso. Lo que quisimos hacer es precisamente probar que nuestra mejora desde el punto de vista antibacteriano no empeoraba la situación natural de una aleación de titanio. Estos estudios se hicieron también en la Fundación Jiménez Díaz, en el Departamento de Mineralización y Metabolismo óseo, y ellos lo que hicieron fue estudiar nuestras muestras con diferentes concentraciones de flúor con células osteoblásticas de ratón. Ellos lo que vieron es que nuestras superficies no introducían, no empeoraban el comportamiento, puesto que no hay una reducción de la proliferación celular de los osteoblastos sobre la superficie. Muy al contrario, había una de ellas, la nanoestructura nanoporosa, que fomentaba aún más esta proliferación celular. Análogamente, en el caso de la mineralización, se observaban que en todos los casos, todas las muestras que habíamos modificado que contenían flúor en composición, mejoraban también la mineralización, pero una vez más la muestra nanoporosa es la que mejor respuesta biológica proporcionaba de todos los tratamientos que habíamos realizado. La razón por la que esto sucede así pues todavía no está del todo muy esclarecida, ¿no? Se sabe que cuando se incorpora flúor en algunas superficies, eso fomenta la generación de hidroxiapatita y que de alguna manera aumenta tanto más cuanto mayor es la concentración de flúor que incorporamos a la superficie. Sin embargo, si observáis, en nuestro caso no es la muestra que más contenido tiene en flúor la que mejor respuesta biológica ha dado, es la muestra nanoporosa frente a la capa barrera con flúor que tenía un 12%. Las otras características que influyen en esta respuesta biológica son las propiedades de la superficie, su mojabilidad superficial, pero en general, en todos los casos, nosotros tenemos superficies cuya mojabilidad superficial es muy alta. El ángulo de contacto del agua en todos los casos es inferior a 65 y la energía superficial aumenta con esa tendencia, ¿no? De tal manera que tampoco la superficie que demostraría una mayor mojabilidad superficial, que en este caso sería la nanotubular, tampoco coincide con la muestra que nos ha dado mejor respuesta biológica. Con lo cual, tampoco este factor en exclusividad es capaz de explicar el por qué hemos obtenido las mejoras que hemos obtenido. Y por último, el tercer factor suele ser la rugosidad, que está íntimamente ligado
con la mojabilidad superficial y con la energía superficial. En este caso, de nuevo, nos ocurre que hay un crecimiento de la rugosidad con los tratamientos de anodizado que contienen flúor, pero tampoco existe una claridad de por qué la muestra nanoporosa presenta una mejor integración respecto a la nanotubular, donde las rugosidades son similares, ¿no? Entonces, ninguno de estos factores es capaz de explicar el por qué la nanoestructura nanoporosa es la más favorable, ¿no? Hay trabajos, los trabajos de Park, en los que ellos evaluaban precisamente diferentes estructuras nanotubulares con distintos grados de diámetro. Ellos observaban que para este tipo de células osteoblásticas, la M3C3, lo que veían era cuando el diámetro del nanotubo es inferior a 30 nanómetros, entonces se fomentaba una adherencia de los osteoblastos, estaba favorecida, siendo el diámetro máximo en que esta respuesta era favorable era de 15 nanómetros. Por el contrario, a diámetros mayores a 50 nanómetros, esta rugosidad, esta adherencia de los osteoblastos disminuía, no se encontraba incentivada. Aunque es verdad que esta influencia de la nanoestructura puede ser determinante en la buena respuesta de las muestras nanoporosas, nosotros creemos que no es solo una cuestión morfológica, sino que hay una sinergia realmente entre el flúor que está incorporado y la nanoestructura que generamos. ¿Por qué? Porque si vemos cómo es el proceso de crecimiento de los nanotubos y de las superficies nanoporosas, vemos cómo cambia la distribución del flúor en esas capas. Cuando nosotros generamos nanotubos, debido a que la velocidad de migración del flúor es mayor que la del oxígeno, la composición de nuestras capas es la que se aprecia en la imagen. El flúor penetra muy rápidamente y genera en lo que es en la parte más interna del nanotubo una capa enriquecida de TIF4. Desde ahí hacia la parte más abierta, la pared exterior del nanotubo, hay un gradiente de TIF4 que se va mezclando con el TiO2 y la zona base externa es una mezcla de todos los óxidos que forman esa capa y el TIF4. Una vez, si prolongamos el tiempo de tratamiento para conseguir la formación de los nanotubos, lo que está ocurriendo es que esta zona enriquecida en TIF4 se va disolviendo porque la estabilidad del TIF4 es menor que la estabilidad de los óxidos, del óxido de titanio en un medio que contiene fluorhídrico y en condiciones acuosas, de manera que se va disolviendo, de manera que cuanto mayor sea el tiempo, la zona enriquecida en TIF4 es menor. De tal manera es que puede ser que efectivamente esté correlacionado con esta estructura nanoporosa y nanotubular, pero porque en las zonas nanoporosas habría superficialmente más puntos enriquecidos, más una superficie específica enriquecida en TIF4 mayor que en el caso de los nanotubos. Por el contrario, en las capas barrera, como la velocidad de migración del flúor es mucho más rápida, la capa enriquecida en TIF4 se encuentra enterrada por debajo de la superficie, mientras que en el resto del óxido hay una especie de gradiente, hay un gradiente de concentración del TIF, del fluoruro, formando parte de la composición total de la capa, que es una mezcla de TiO2, de alúmina, de óxido de vanadio y de fluoruro de titanio. Pero una vez conseguidas las dos funcionalizaciones iniciales, como no habíamos conseguido reducir la propiedad de afectar la capacidad de las bacterias de generación de biofilm, lo que nos planteábamos también es cambiar un poco o adaptarnos un poco al paradigma de conseguir auténtico material resistente a la adherencia bacteriana, que es lo que definió Van der Mey, que implica no solo tener un biomaterial capaz de inhibir la adherencia bacteriana, sino que una vez que esas bacterias o esa proporción menor de bacterias ha sido capaz de alcanzar esa superficie, que la superficie sea capaz de tener una acción letal sobre ellas. Para ello, lo que nos hemos propuesto y lo que estamos trabajando recientemente es conseguir utilizar esas nanoestructuras que generamos sobre la superficie del titanio, bien sea la nanoestructura nanoporosa o nanotubular, como medios de vehiculización de fármacos que permitan, antibióticos que nos permitan atacar a las bacterias desde el primer momento de incidencia de la infección, de la colonización sobre la superficie. Para ello, lo que necesitábamos una vez más es modificar las condiciones, porque hasta ahora los espesores de las capas nanotubulares que teníamos, las condiciones de 20 voltios, una mezcla de sulfúrico y fluorhídrico,
lo que conseguíamos eran espesores de 300 nanómetros, pensando en que aquello iba a ser utilizado además como un medio de acumulación del fármaco. Lo que necesitamos es generar capas más gruesas para dar capacidad a la dosis necesaria para combatir a las bacterias, pero también necesitamos modificar la forma del nanotubo. ¿Por qué? Porque hay que pensar que la liberación posterior de ese fármaco tiene que ser en cantidad y sostenida en el tiempo, al menos durante 4 horas, para poder distribuir y hacer el tratamiento pertinente antibacteriano, ¿no? Por supuesto, estas modificaciones suponían el seguir asegurando los contenidos de flúor que habíamos visto que tenían las propiedades antibacterianas. Para ello lo que hicimos es, una vez más, jugar con cambios de composición, con 2 parámetros, la concentración de fluoruros en el baño y también el control del pH. ¿Por qué? Porque la formación de estas capas porosas es un proceso competitivo entre lo que es el crecimiento de la capa y la disolución química que va ocurriendo por la presencia de los iones fluoruros en el baño. El pH, el regular el pH, el hacerlo cada vez menos ácido, lo que nos permite es ralentizar precisamente ese proceso de disolución. Lo que hicimos es, pues, con diferentes concentraciones de fluoruro de amonio, pues variar las longitudes de los nanotubos. Aquí veis diferentes cortes y imágenes obtenidas mediante TEM, en las que, modificando simplemente la concentración de fluoruro de amonio y el pH, en 1 hora conseguimos crecimientos capas de nanotubulares de una micra aproximadamente. Aumentando la concentración de fluoruro de amonio en el baño y aumentando tan solo ligeramente, el espesor casi alcanza los 2 micrómetros, ¿no? Bueno, aquí veis un poco el resumen de todas las condiciones que fuimos probando, jugando con las concentraciones del fluoruro de amonio, la variación del pH y los tiempos, y en los casos más favorables podríamos capaces de generar capas de casi 3 micras de espesor con una capa barrera de 42 nanómetros y que, por supuesto, tenían en su composición ese 12% atómico de flúor que nos proporcionaba la propiedad antibacteriana. Una vez conseguido aumentar el espesor de estos nanotubos largos, nos faltaba controlar precisamente la forma para conseguir esa liberación sostenida del fármaco en el tiempo. Esto lo conseguimos simplemente realizando un anodizado, no aplicando un potencial constante, sino aplicando diferentes escalones de potencial, de tal manera que, bueno, no sé si se ve muy bien en este caso, lo que conseguimos en esta zona más externa es un diámetro más pequeño y un diámetro más grande en la zona de la base, ¿no? Más claramente se ve en este caso, en esta imagen de TEM, en lo que, aplicando escalones de potencial de 10 voltios, controlamos cuál es el diámetro exterior del nanotubo, y aplicando un segundo escalón de potencial de 20 voltios, controlamos el diámetro de la parte de la base del nanotubo, la parte que está unida al sustrato metálico. De esta manera variamos los diámetros, el diámetro inferior es de los 100 nanómetros inicial, pero el exterior se reduce hasta los 65 nanómetros. Una vez conseguidos estos comportamientos, es decir, variar la morfología de las capas nanotubulares, nos faltaba precisamente, pues, probar cómo se comportaban como vehículos para estos fármacos, ¿no? Estos estudios hemos tenido la oportunidad de realizarlos, los estamos realizando con el grupo de Química Inorgánica de la Facultad de Farmacia, con el grupo dirigido por María Vallet, en el que los estudios los realiza Antonio Doadrio, y en el que, bueno, de manera muy simplificada yo voy a contar lo que supone el trabajo que ellos realizan, que simplemente estas superficies con una estructura nanotubular se sumergen en una disolución que contiene el fármaco y además contiene un disolvente apolar, que puede ser pentano o acetonitrilo. Se mantienen sumergidas en la solución que contiene el fármaco durante 48 horas en condiciones de agitación y temperatura controlada. Luego se extraen, se secan durante 24 horas a temperatura ambiente y a continuación se sumergen en otro medio, que es una disolución fisiológica que contiene ahora otro disolvente polar para fomentar la salida del fármaco, y poco a poco, a intervalos periódicos de tiempo, se van analizando los resultados mediante HPLC y se va determinando cómo es la liberación. Ellos han evaluado hasta la fecha la liberación de varios fármacos, ibuprofeno, vancomicina, y están en la serie de evaluar otros fármacos.
y en general los resultados que estamos obteniendo son satisfactorios, porque en todos los casos, aunque hay una disminución en la cinética de liberación del fármaco que todavía hay que optimizar, las cantidades que liberamos en estos dos periodos son más que suficientes como para paliar la infección bacteriana. Por tanto, simplemente, bueno, para terminar, quería concluir contándoos un poco las conclusiones del trabajo que hemos hecho, ¿no? Por supuesto, mostraros, indicaros que el anodizado sí que es una metodología rápida y eficiente para generar capas nanoestructurales de TiO2 que son multifuncionales, que además son aplicables de manera relativamente fácil a grandes superficies y proporcionándoles una gran uniformidad de tratamiento, que la incorporación de flúor y otros iones es posible y que gracias a la incorporación de ese flúor le proporcionamos las propiedades antibacterianas, pero que además el hecho de controlar esa nanoestructura en nanoescala nos permite fomentar no solo la osteointegración, sino también utilizar esta nanoestructura como vehículos portadores de fármacos, que es fundamental para el tratamiento de las biopelículas y de las infecciones postimplante. Simplemente, bueno, terminar dando las gracias a toda la gente que trabaja con nosotros en este proyecto, que evidentemente sin ellos nosotros no tendríamos posibilidad de determinar la eficiencia de nuestros tratamientos. Pues dar los agradecimientos a los doctores Jaime Esteban y Concepción Pérez Jorge del Departamento de Microbiología Clínica, a los doctores Pedro Esprit y Daniel Lozano del Laboratorio de Metabolismo Mineral y Óseo, al doctor Enrique Gómez Barrena, del Grupo de Investigación de Cirugía Osteoarticular del Hospital Universitario La Paz, y a la doctora María Vallet y el doctor Antonio Doadrio del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Farmacia. Y por supuesto, pues a todo lo que es nuestro grupo de investigación, el grupo Copromat, a Juan Damborenea, a María Ángeles Arenas, a Juan Manuel Hernández y a todos, en general, a todo el grupo Copromat, que sin ellos, de manera más o menos que ellos han trabajado de manera más directa, pero sin ellos todo el trabajo que hacemos no sería posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por esta charla tan interesante y por descubrirnos nuevos mundos relacionados con los materiales y con la biología, en la cual aprendemos mucho. Y bueno, pues tenemos tiempo para hacer alguna pregunta, así que si alguno os animáis, son bienvenidas las preguntas. Bueno, sí, perdona, te voy a pasar el micrófono para recoger mejor la pregunta, si eres tan amable. Aunque no lo oigas en alto, se supone que lo recoge. El tiempo de anodizado, que lo habéis hecho hasta 60 minutos, Sí. ¿tiene que ser continuo? ¿O puede...? No, puedes hacer un proceso de reorganización. Sí. Puedes hacer 30 minutos y 30 minutos Sí. y vamos a hacer. Sí, sí, sí. Mientras las condiciones sean las mismas, sí. Vale, gracias. Claro. Se lo pasa hacia atrás, si eres tan amable. Hola. Es que yo he visto que cuando se procede a la implantación de una prótesis, además de lo que es la prótesis en sí, lleva como una serie de elementos de fijación. ¿Cómo se hace para prevenir también las infecciones en esos elementos? ¿Llevan la misma microestructura y eso? ¿O hay ese tipo de problemas? ¿Te refieres a lo que es al acetábulo, Sí, lo que es al vástago? Tornillos y esos que se ponen, por ejemplo, cuando se pone en la cabeza del fémur, se ponen como los tornillos. Si los tornillos son de titanio, puede ser titanio tricenido y otro circonio, puede ser de titanio 6 aluminio 4 vanadio, todas esas aleaciones son anodizadas de manera análoga. Sí, no hay ningún problema por la complejidad de la geometría o por la complejidad de la forma del implante. ¿Alguna otra pregunta tenéis por ahí? Yo sí que te quería preguntarte, has mostrado ahora resultados a 3 horas, a 30 minutos. ¿Tenéis pensado si es posible también la liberación a medio o largo plazo? Eso está condicionado dependiendo del fármaco que estás evaluando. El ibuprofeno sí que es un tratamiento más largo, hasta una semana, pero en general los fármacos son dosis muy pequeñas en tiempos de máximos de 3 horas, 3-4 horas. Porque piensa que, que la vía de incorporación de antibiótico es distinta a la que se hace en la actualidad. En la actualidad, cuando es la vía intravenosa, el problema que existe es que, claro, la zona en la que está intervenida tiene toda su vascularización dañada, con lo cual necesitas incorporar mayor dosis de antibiótico durante más tiempo para asegurarte que llegas a la zona afectada. Cuando el antibiótico es depositado directamente sobre la superficie del implante, del biomaterial,
pues el tiempo es necesario tiempos más cortos. Generalmente, a ver, se están en tiempos de observación superiores para ver si realmente la eficiencia del antibiótico ha ocurrido, ¿no? Es un poco el caso del rey, ¿no? Que se le emitió una prótesis impregnada de antibiótico, estuvo durante una semana hospitalizado para ver si aquella infección estaba controlada, ¿no? Pero cuando el antibiótico está impregnado directamente sobre la superficie, es necesario periodos mucho más cortos que en condiciones normales. Con la misma eficiencia. Efectivamente. Muy bien, pues no sé si queda alguna. Sí. No tiene nada que ver, no sé si tiene algo que ver con lo que has pensado, pero es en otra orientación. ¿Esto podría servir para evitar problemas de adherencia de barnáculos y estas cosas a los cascos de los barcos o algo así? Porque siempre se ponía cobre para envenenar a los bichillos y que se muriesen. Habrá que determinar cuál es la eficiencia de cada elemento en cada caso, porque nosotros hemos visto que el flúor funciona para el caso de estas dos cepas de bacterias, que son las características del biomaterial. Habría que mirarlo, porque igual que ha funcionado en los estudios de biofilm con el epidermis, además de la E. coli, y no funcionan las otras, habría que ver un poco la especificidad del sujeto biológico para ver si realmente el flúor funciona o no funciona. O a lo mejor sería otro anión que podría estudiarse, ¿no? Porque bueno, ahí podrían pensarse en la plata quizás o en el cobre. Lo que ocurre es que no serían los elementos idóneos para ser incorporados por esta vía. Se tendrían que hacer por otro tipo de microdeposiciones o precipitaciones superficiales, pero no por la vía del aronizado, que no se podrían incorporar. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, solamente me queda agradecer una vez más a Ana por estar aquí y la estupenda charla que nos ha dado y invitarla a volver cuando quiera, porque esta ya es tu casa. Muchas gracias.